Estimados, buenos días. Vamos a dar inicio ya al webinar de dibujo topográfico en Trimble Business Center. Me presento, soy Franco Cercea, ingeniero de soporte de Geocom, y en esta ocasión me acompaña Hernán Álvarez, con quien les vamos a hablar del webinar en esta oportunidad. La agenda. Lo que vamos a ver hoy día en realidad viene con la biblioteca característica, definición e implementación, cómo se crea y cómo se utiliza sería. Levantamientos topográficos automatizados usando instrumentos convencionales. En este caso vamos a ver un ejemplo de GNSS. Y también vamos a ver la extracción de puntos discretos a partir de nubes de puntos masivas. Esta parte la va a ver Hernán. También vamos a ver herramientas de dibujo topográfico en Trimble Business Center y el módulo de drafting. Cómo obtener productos finales a partir de levantamientos topográficos. Entonces, empecemos. Bueno, en primera instancia, ¿qué es la biblioteca de características? Es una función de Trimble que permite el dibujo automatizado de diferentes entidades. Con entidades van a ver más adelante y nos referimos a puntos, líneas, polígonos y códigos de control. Y también bloques, que vamos a ver esas 5 entidades en profundidad un poquito más adelante. Esta biblioteca de características se utiliza tanto en TBC, en Trimble Business Center, que sería el software de oficina, como en terreno, con el software Trimble Access, el software de campo. En cualquiera de estas dos plataformas nosotros podemos utilizar la biblioteca de características. En este webinar en particular vamos a estar más enfocados a la oficina, al software TBC. Nosotros hemos hecho pruebas y nos hemos percatado de que existe una mejora en la productividad de alrededor de un 60%. Eso también lo vamos a comentar más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo yo creo una biblioteca de características? Para eso existe el software Feature Definition Manager, que es un software utilitario de Trimble Business Center, que cuando ustedes instalan TBC, ese software ya se instala también por defecto en sus computadores. A partir de este software, entonces, del Feature Definition Manager, nosotros podemos crear bibliotecas de características. La biblioteca de características está definida, está contenida en un archivo con extensión FXL. Ese archivo ustedes lo crean en el Feature Definition Manager y lo pueden utilizar tanto en TBC como en Trimble Access. Es un archivo FXL que se pegaría en las colectoras, en el caso de, o en las colectoras o en las estaciones totales, en el caso de que lo requieran, y se carga en el proyecto de TBC. Estos archivos se componen de 5 elementos o 5 entidades, como hablábamos hace un momento: puntos, líneas, polígonos, códigos de control y bloques, los cuales vamos a definir en este mismo instante aquí con la ayuda de este video. Entonces, en este caso, ese es el programa Feature Definition Manager, el utilitario de TBC. Ahí se abre. Si ven, es un programa un poco más pequeño que el TBC. Ahí vamos a crear un archivo nuevo y vamos a definir una característica puntual. Entonces, en este caso, vamos a ingresar el nombre de la característica, árbol en este caso. Vamos a ingresar el código, el ARB. Cada vez que el software encuentre el código ARB, lo va a asociar al comportamiento que nosotros le estamos indicando acá. Por ejemplo, lo va a guardar, ese tipo de punto lo va a guardar en una capa de árboles, que va a tener un color particular. Por ejemplo, el verde medio. Le damos a aceptar y aceptamos. Entonces ahí ya creó en esa biblioteca característica un árbol. Ahí, si ustedes se fijan, está el punto con color verde. Entonces ahora vamos a ir a importar símbolos. Nombre, le damos a dar un nombre árbol y vamos a importar atributos. Estos vienen por defecto, son editables, ustedes los podrían configurar. Ahí está el árbol. Entonces ahí le vamos a dar a aceptar y si se fijan ya cambió la connotación del símbolo. Entonces ahora vamos a archivo, guardar como, y guardamos este archivo FXL, esta biblioteca característica. Entonces le ponemos webinar dibujo y guardamos. Y la extensión va a ser FXL. Entonces ahí cerramos y creamos un proyecto nuevo para ver qué tal, cómo funciona la característica puntual en TBC. En este caso yo tengo un listado de puntos en formato CSV, lo arrastro al TBC, el TBC los reconoce
le indico el orden, importar, ahí están los puntos. Esos puntos ahí me está indicando el nombre del punto. Si yo quisiera mostrar el código, tengo que ir ahí y ahí muestro el nombre y el punto del código. Entonces ahí está el webinar dibujo. Ahí cargué la biblioteca característica al proyecto. Ahí está cargada, entonces ahora puedo procesar esos puntos. Los procesos y si se fijan ahí ya cambió a la connotación que yo le indiqué en mi biblioteca característica. Ahí está la característica puntual. Eso respecto a la característica puntual. Después vienen las características lineales. Lineales de nuevo, vamos a abrir nuestro Feature Definition Manager, el programa que maneja, que administra la biblioteca característica. Vamos a ir a archivo, a abrir. Vamos a abrir nuestra biblioteca de características. La misma que anteriormente tenía una característica de punto, ahora vamos a crear una característica lineal con el nombre de soleras y el código de sol. Entonces cada vez que yo encuentre el software, cada vez que encuentre el código sol, lo va a asignar al comportamiento lineal, ya no puntual como antes, sino que lineal, y lo va a ir guardando en estas capas. Entonces aceptamos. Aquí también podemos ver otro tipo de atributos que se generan con el tipo de línea. Por ejemplo, ahí donde dice estilo de línea de campo, continua y guiones. Por color también lo podemos definir. Entonces, ahí creé ya la característica lineal y ahí me la está mostrando abajo cómo se vería en el ambiente de TBC. Entonces ahora voy a guardar de nuevo webinar dibujo FXL, mi biblioteca características que anteriormente tenía puntos, ahora va a tener, además del punto, una característica lineal. Entonces en este caso voy a crear unos puntos acá de solera. La idea de esto es que la idea de este ejercicio de ir creando los puntos así manualmente y no importándolos directo con CSV como anteriormente con los árboles, es que se emule un poco el proceso de que esto también lo puedo estar haciendo en terreno. Esta forma de capturar la información yo la puedo replicar en terreno y me va a dibujar automáticamente en tiempo real si es que ya tengo cargada mi biblioteca característica. En este caso yo tengo que procesar cada vez que creo la biblioteca, cada vez que creo unos puntos nuevos. En el caso ahí voy a cargar mi biblioteca de características de nuevo y la voy a tener que procesar de nuevo y me va a dar una advertencia. En el caso de que esto sea en el campo, en terreno, esto lo va a ir haciendo automáticamente en tiempo real, va a ir dibujando la línea en tiempo real. Entonces ahí los puntos y el bloque que acabo de introducir con la solera, ahí están la característica lineal. Esa sería respecto a la característica lineal. Después viene otra característica que sería la característica de polígono, que es bien similar a la lineal, pero aquí vamos a ver una pequeña diferencia. Entonces, archivo, vamos a abrir nuestra biblioteca que ya tenía una característica puntual y lineal. Y ahora vamos a agregar una de polígono. Ahí, con ese botón, vamos a agregar entonces una capa de césped. Césped, entonces el software, cada vez que encuentre el código CES, le va a asignar el comportamiento que yo le estoy indicando acá. Lo vamos a guardar en una capa particular, que sea un color un poco notorio. Ahí hay temas de opacidad, de transparencia, después lo vamos a ver para que se vea un poco más lo que hay bajo, lo que va a quedar bajo el polígono. Si se fijan acá abajo, el triángulo que está ahí, que está aquí, nos indica la opacidad. Yo podría hacer eso un poquito más transparente. Entonces ahí archivo, guardar. Entonces ahí ya guardé mi biblioteca característica y ahora voy a crear 4 puntos para emular el proceso. Lo voy a adelantar un poquito para que no sea tan lento. Ahí estoy creando los puntos. Entonces ya ahí creé mis puntos con la connotación, con el código césped. Entonces el software aún no sabe qué hacer con ellos porque no está cargada, no está actualizada la biblioteca característica. En este caso la voy a actualizar. Aquí aceptamos, me va a dar la advertencia de que tengo que borrar el procesamiento anterior. Lo borró. Entonces ahora voy a procesar códigos, puntos y el bloque introducido y lo proceso.
y ahí automáticamente ya está dibujado el polígono. El polígono tiene, voy a retroceder un poquito, el polígono tiene una opacidad que no le permite ver los puntos abajo en este caso, pero los puntos siguen estando ahí. Entonces yo con la opacidad, lo que les comentaba anteriormente, podría ver los puntos que están debajo. Y además, como es polígono, tiene la característica de área, ahí ya asignada. Eso en cuanto a los polígonos. Después vienen los códigos de control, que son un poquito más complejos. Por lo tanto, después vamos a verlos también de forma separada, pero en este caso vamos a ver un código de control en particular, que es más simple de entender que los demás. Entonces aquí vamos a abrir nuestra misma biblioteca de características que ya teníamos editada, y vamos a ingresar un nuevo código de control. En este caso vamos a ingresar un código que se llama inicio de curva. Todo esto lo vamos a ver en un minutito con un poquito más de detalle, así que aquí voy a pasar un poco más rápido, pero se va a ver después. Aquí vamos a crear otro que va a finalizar la curva. Entonces el IC y el FC van a iniciar y finalizar la curva respectivamente, una curva suave. Entonces ahí guardo sus puntos y voy a eliminar el procesamiento, y también voy a eliminar estos puntos para crear una curva en este sector de acá. Entonces ahí voy a ir creando los puntos. En este caso lo voy a dejar solera inicio curva, donde, bueno, ahí lo voy a ingresar donde va a ir el punto. Si se fijan, el software aquí va a saber que tiene que unir una línea porque tiene ya el código sol, pero además va a saber que tiene que iniciar una curva suave. ¿Por qué? Porque le ingresé este código que ya está asociado en la biblioteca de características. En este caso yo voy a ingresar dos puntos aquí intermedios para que se suavice mejor la curva. Ahí voy a ingresar otro punto intermedio de solera. Entonces el software ya sabe que cuando encuentra dos puntos de solera consecutivos los tiene que unir por línea, y que cuando encuentre el código de control FC tiene que finalizar una curva suave, una curva suavizada. Entonces aquí voy a adelantar un poquito porque el último punto es una solera nomás para terminar la línea. Entonces ahora tengo que actualizar mi biblioteca característica. Tengo que actualizarla con mis códigos de control que acabo de agregar. Me da la advertencia, le digo que sí, y proceso nuevamente los puntos. Punto y bloque. Proceso. Y si se fijan, ahí ya ingresó una curva suave donde si yo no hubiese ingresado ese código de control, habrían líneas regulares normal y no suavizadas como una curva. Y por último, la característica de bloques. Entonces nuevamente vamos a abrir nuestro programa, el Feature Definition Manager, y vamos a agregar bloques. Vamos a abrir el archivo que ya teníamos, que ya venimos editando, y aquí en nueva definición de característica de bloques vamos a ingresar un bloque de característica auto. Entonces cada vez que el software encuentre el código auto en el trabajo, le va a asignar este comportamiento que yo estoy indicando acá. Entonces acá en bloque yo importo el bloque, ya tengo listo aquí un bloque del auto. Estos bloques los pueden descargar de internet, ahí lo asignamos. Yo voy a que se inserte en un punto, y aquí nosotros esto lo podemos manejar acá directamente si ya sabemos la escala, o después lo podríamos manejar ya en el dibujo, pero en este caso como yo ya sé la escala lo ingreso de inmediato. Aceptamos, y aquí vamos a ver la previsualización del bloque. Si se fijan, ahí abajo está lo que sería el bloque del auto. Entonces le doy guardar y cierro, y mi biblioteca, perdón, ahí voy a volver a actualizar mi biblioteca de características. Le voy a aceptar, sí, y ahora voy a tener que insertar el punto con la característica de auto. Entonces inserto un punto y le digo el código, que va a ser el código de auto. Entonces el software, cuando encuentre el código auto, lo va a asignar, va a buscar el bloque y lo va a incluir en este trabajo.
Entonces ahí voy a procesar códigos de característica, proceso, y ahí ya está el bloque que le definí en la biblioteca característica. Entonces, ahora voy a ir a la biblioteca característica de nuevo, al Feature Definition Manager, para definir un código de control de bloque. Entonces, cada vez que el software encuentre este código, el gira, va a girar el bloque en el valor que yo le indique acá. Entonces aquí lo vamos a ver con mayor facilidad. Aquí vamos a actualizar nuestra biblioteca característica. Digo que sí. Y aquí vamos a crear un punto con el código auto. Esto lo voy a explicar un poquito más. Auto gira 270. Entonces, cada vez que el software encuentre el código auto, sabe que tiene que ingresar el bloque. Y cada vez que encuentre el código gira, sabe por códigos de control que tiene que girar ese bloque. En cuanto es lo que yo le estoy indicando acá, 270 grados respecto al eje Y. Por lo tanto, voy a crear el punto aquí, por aquí más o menos. Y ahora voy a ir a procesar nuevamente los códigos. Procesar fuente. Y ahí, si se fijan, ya el auto está girado en 270 grados respecto al bloque. En realidad, que el bloque original era este de acá abajo. Luego de eso, entonces, hacemos un resumen de las características. Existen características puntuales. Lo más importante de esas características es que se pueden importar símbolos que uno pueda definir anteriormente, los puede editar también. Y también se pueden agregar atributos a esos puntos. Los atributos me refiero como en un sistema de información geográfica o un catastro. Ustedes podrían ir agregando distintos atributos de menú, de imágenes, de fecha, hora. Todo eso se pueden ir agregando también. Las características lineales, su principal característica radica en la longitud. La característica lineal tiene la capacidad de indicar de forma automática la medida lineal de alguna entidad. Los polígonos, el área es como el atributo más importante de esa característica. Y las acciones, en el caso de los códigos de control. En el caso de los bloques, bueno, ustedes pueden importar archivos DXF o DWG. Eso está ya definido en el software. Entonces, para definir de mejor forma el tema de las características de control, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, estas son todas las características de control que existen en el software de oficina. En el software de terreno vamos a encontrar una menor cantidad de estos códigos, pero gran parte de ellos permanecen en la característica que se puede crear en terreno. En terreno, recuerden que me refiero al Trimble Access y en oficina al TBC. Esto es lo que nosotros podemos ver en TBC. Entonces, cada una de estas las vamos a ver en un ejemplo práctico en Trimble Business Center. Entonces, ahora me voy a escapar de aquí un poquito. Y entonces aquí ya con el levantamiento, lo que vamos a hacer ahora es cargar. Vamos a chequear que esté la biblioteca cargada. Procesamiento código de características. Ahí está cargada. ¿Por qué está cargada? Porque ya está en el mismo el mismo proyecto, tiene ya asociada la biblioteca característica. Entonces voy a procesar la biblioteca. No quiero ver el informe. Y ahí ya está lo que acabamos de dibujar. Entonces, si se fijan, aquí existen diferentes tipos de características. Está borde, que viene a ser una característica lineal. Está la característica línea, que también es lineal. La característica poly, que también es lineal. Y después vienen los códigos de control. Entonces, en este caso, código de control ini, vamos a ir viendo esto paso a cada uno. Entonces, si me esperan un poquito, voy a abrir la biblioteca que tiene que ver con este levantamiento en particular. Y vamos a ir viendo al tiro los códigos de control. Entonces, cada vez que el software
encuentra el código ini, realiza esta acción. Comienza una nueva secuencia de unión de líneas. Ya ha finalizado la secuencia de unión de líneas anterior con el mismo código. Entonces, si yo por ejemplo no le hubiese puesto el código finaliza al punto de acá, borde fin, lo que hubiese hecho el software hubiese sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a buscar el séptimo, el punto 7, con el mismo código y lo va a unir. Entonces aquí en realidad me hubiese quedado una especie de zigzag, una Z, unida el 6 con el 7. Entonces yo no quiero que se unan, por lo tanto le indico el código fin. ¿Y el código fin qué dice? Finaliza la secuencia de unión de línea. Cada vez que el software encuentra el código fin, finaliza la secuencia de unión. Entonces ahí me ahorro ese problema de que me cierre con otro punto que yo no contemplo. Entonces, si se fijan acá también hay otro código de control que se llama CAM. Tiene que ser este. El código CAM, cada vez que el software encuentre el código CAM, va a iniciar un punto con un punto asociado como el centro y un radio especificado. Si yo por ejemplo a este punto, al 17, le hubiese puesto línea CAM 0.5, me hubiese hecho un círculo con radio 0.5 metros. En este caso, como el próximo punto también tiene el mismo código, lo toma como el radio. Es que sería el caso de este círculo en particular. Y lo finalizo, ¿por qué? Porque si no, el software va a seguir tratando de unir la línea con el próximo línea. Por lo tanto, ahí está finalizado. El rectángulo es bien similar al tema del círculo. El rectángulo, yo puedo hacer un rectángulo con 2 puntos y le indico el ancho, o puedo hacer un rectángulo con 3 puntos y él automáticamente va a calcular el cuarto punto. Eso siempre que esté el código rectángulo. Luego está, voy a achicar un poco esto. Esta en realidad es una línea, la línea con el código poly. Entonces cada vez que el software encuentre el código poly, lo va a unir consecutivamente. Entonces acá podemos ver el mismo código que teníamos en el primer ejemplo de códigos de control: inicio de curva y final de curva. Inicio de curva, aquí podemos ingresar los puntos intermedios para suavizar mejor la curva. Y si se fijan acá, polígono final de curva y que cierre. Cierre lo que hace es, tenemos que ir a buscar el código cierra. Cada vez que encuentre el software el código cierra, lo que hace es cerrar con el primer punto de la secuencia de unión. En este caso sería el 24. Entonces, siguiendo, vamos a ver la parte un poco más complicada. Ya. Esto responde a la configuración que uno más se encuentra en levantamientos urbanos. Esto sería el caso de una vereda, por ejemplo, césped, vereda. Pueden ir coexistiendo otros elementos, tierra, baldosa, lo que sea, adoquines. Entonces tendríamos que ir teniendo distintos códigos, y esos distintos códigos, como se ve aquí, se van combinando. ¿Por qué? Porque esto en realidad es interesante tenerlo como polígono. ¿Por qué? Por el área, ¿cierto? Porque nos muestra el área. Entonces, si yo lo tuviese como polígono, en este caso yo tengo dos polígonos, que sería el hormigón de acá, sería ese, HC, está por ahí el código, y el polígono de césped, que sería CES. Entonces, voy a cerrar esto. Entonces, aquí yo estoy indicando al software que empieza un polígono de hormigón, aquí te sigue el código de hormigón, pero a la vez se inicia un polígono de césped inicia, y en el punto 37 el hormigón finaliza y el césped sigue de manera normal. 37, después lo mismo con el césped, 38, y aquí en el 38 también se inicia un hormigón, y en el 39 se finaliza el césped y se sigue con los códigos de hormigón. Entonces, esta es un poco la parte compleja de hacerlo en terreno, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que con una o dos tardes de trabajo
de esta característica, uno ya se acostumbra a ir levantando de esta forma. Entonces después se vuelve un poco más rutinario y más fácil. Entonces, en este caso vamos a hacer lo que el punto, vamos a hacer unos códigos un poquito más complejos. En este caso, por ejemplo, hay tres códigos de control en un punto. Nosotros vamos a llegar ahora hasta 6 códigos. Entonces, 40, este código, por ejemplo, lo vamos a modificar para que aparte de un hormigón exista un césped, se inicie un césped. Le damos enter. El punto 41 va a ser hormigón también y va a ser también de césped, pero al mismo vez se va a iniciar una curva en esta esquina de acá. Aquí se inició una curva. Entonces después del punto 42, que lo vamos a crear, punto 42 va a ser solo de césped y va a estar como por acá. Ahí, por acá. Ahí se creó el punto 42 y vamos a crear de inmediato el punto 43 con el mismo código de césped. Luego el punto 44. Este, por ejemplo, ya no va a tener el mismo código. A este 44 va a ser nuestro césped, va a seguir siendo césped, pero aquí va a finalizar la curva. Va a finalizar también la secuencia de unión de césped y se va a unir, lo vamos a obligar a unir con el punto 40 y además va a iniciar un hormigón. Lo vamos a explicar un poquito más cuando termine. Ahí está el código, si se fijan es bastante complejo y largo, sí, pero como les indicaba antes, después cuando uno se va acostumbrando a levantar de esta forma, se va haciendo un poquito más fácil. Entonces por aquí vamos a poner el otro hormigón, que será el punto 45, lo definimos ahí, y vamos a definir un punto 46 para que se vea un poco más ordenado nomás, pero lo vamos a obligar también a cerrar con el 40 por acá. Por acá cerramos. Entonces vamos a cerrar esto también para que se vea un poquito mejor y vamos a procesar nuestros códigos de características. Entonces aquí logramos hacer la curva de una esquina y si se fijan, este es el único código un poco más complejo porque tiene hartas características que controlar, pero como les decía, eso se va manejando con el tiempo. Ahora voy a volver a la presentación. Un minuto. Ya que vimos cómo funcionaba la biblioteca de características en TBC, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de captura de datos en levantamiento GNSS. Esto se tomó con un R8, estos datos. Son puntos discretos. Más adelante vamos a diferenciar estos tipos de puntos discretos y puntos masivos. Y en este caso podemos hacer notar que el dibujo automatizado se puede generar en tiempo real, como les indicaba anteriormente, que eso sería en terreno, con Trimble Access, y en proceso, que es lo que estamos haciendo ahora, procesando el trabajo en Trimble Business Center. En este caso vamos a ver el levantamiento automatizado de GNSS. Vamos a generar un proyecto nuevo ahí y vamos a arrastrar el trabajo, el job. Entonces ahí nos va a mostrar lo que se generó. Estos puntos no me sirven, los elimino. Y ahí, por ejemplo, ya podemos ver los códigos y todos los puntos levantados. Entonces ahí, como no me interesa saber el nombre de los puntos ni los vectores RTK,
solo me interesan los códigos. Entonces voy a ir a Feature Definition Manager, voy a crear un archivo nuevo y voy a ir creando las características puntuales en este caso, que serían los puntos de relleno. Cada vez que el software encuentra un código R, lo va a asignar a este comportamiento. Lo voy asignando ahí a ciertas capas. Esa fue una característica puntual, los rellenos. En este caso vamos a seguir con una característica lineal, pata. Cada vez que el software encuentre pata, lo va a asociar a la característica lineal que le estamos indicando acá. Una capa de pata. Hay un color distintivo para que lo podamos ver de mejor forma. Y así vamos creando los otros códigos que existen, en este caso borde, código borde. Voy a adelantar un poquito esto para que se vea un poquito más rápido. Con el código ahí ya quedó asignado la característica de lineal de borde con un color amarillo, y el cerco va a quedar con un color verde. Y por último un código de control de línea, que es el finaliza la secuencia unión. Fin. Aceptamos y vamos a guardar la biblioteca de características. Ahí ya la guardamos. Entonces ahora tenemos que ir a cargar al proyecto, a este proyecto. La cargamos, aceptamos. Y vamos a procesar estos códigos. Procesamos los códigos y ahí ya me dibujó todas las líneas de quiebre que yo necesito para lo que vamos a hacer ahora, generar superficie, por ejemplo. Entonces voy a crear una superficie de pata, que es la superficie inferior. Ahí ya la creé. Y en este caso voy a ir descartando las cosas que no me sirven para visualizarlo mejor. Claro. Ya, entonces, ahora ya que hice mi superficie inicial, que era la pata, la superficie basal, voy a ir creando las otras superficies con líneas de quiebre ya definidas en terreno. Esta línea de quiebre que levantamos. Entonces ahí voy a crear de nuevo una superficie que se va a llamar relleno. Y la idea es calcular un volumen con estas dos superficies de forma ahí con informe movimiento de tierra, superficie a superficie. Esa es la forma pata, la superficie inicial, la superficie de abajo, y la final va a ser el relleno. Entonces le damos a aceptar y si se fijan ahí ya me generó el reporte, el cálculo. Esto lo van a volver a ver con Hernán más adelante con otros datos. Y si se fijan no se aplican materiales de esponjamiento o ese tipo de características al cálculo. Entonces vamos a ver ahora un poco la vista 3D. Ahí si se fijan molestan un poco los puntos de relleno, así que ahí los apago. Y en este caso vamos a seguir con la superficie, pero ahora vamos a generar curvas de nivel. Intervalo curvas de nivel cada 25 centímetros. Como no es un desnivel tan alto, lo vamos a hacer a ese intervalo. Las curvas de nivel van a quedar en esa capa, curvas, y las vamos a dejar con un color bien notorio. Entonces ahí el color por capas lo vamos a dejar como en un color magenta, y la curva maestra, los que quieran identificar las curvas maestras más rápido, le ponemos un color verde. En ese caso de curvas de nivel suavizadas, vamos a chequear ese ítem para que sí lo haga, y ahí en nuevo estilo para que las etiquetas no nos molesten en nuestro, queden con una buena escala. Entonces ahí le damos a aceptar y ahí están todas nuestras curvas de nivel ya representadas en la superficie.
Entonces ahí lo vamos a ver en 3D y ahí están nuestras curvas maestras diferenciadas de nuestras curvas de nivel. Entonces ahora los dejo con mi compañero Hernán Álvarez, que les va a hablar con las siguientes características. Bueno, como dijo Franco, ahora comenzamos con la extracción de puntos discretos a partir de 9 puntos masivos. ¿Cuál es el fin, cuál es el objetivo principal de extraer puntos discretos de 9 puntos masivos de miles de puntos? El objetivo principal es extraer los elementos característicos y de interés del terreno, optimizar la información, es decir, depurar la información de una 9 puntos masiva a puntos discretos con el fin que los archivos queden más livianos y puedan ser manejables en distintos software. ¿Qué es lo que se va a hacer? El procedimiento. Lo primero que se va a realizar es cargar 9 puntos masiva en TBC. TBC es un software el cual es compatible con distintos formatos. Entre estos podemos encontrar el formato E57, que es el formato estandarizado de 9 puntos internacionalmente, el formato LAS, que es uno de los formatos que más se ocupa, el formato RCWX, que es el formato netamente de la marca Trimble, y otros formatos de otros software y de otras marcas como PTX, el RCP del Recap de Autodesk y el PTS. Esa es la primera etapa, cargar 9 puntos masivos en TS. La segunda etapa, después que se carga la 9 puntos con todas sus características, cabe recalcar que lo que estamos haciendo acá no es limitar el software solamente con un instrumento, sino que en el software reconoce estos formatos que son estandarizados y podrían venir de cualquier otro instrumento de distintas marcas. La segunda etapa a seguir es crear una biblioteca característica en el software Future Definition Manager, que es el software, como mencionó Franco, es un software aledaño a TBC, en el cual vamos a crear distintos códigos que tengan características de punto, línea, polígono y códigos de control. Y por último vamos a ir a la pestaña Cat de TBC y vamos a seleccionar y crear puntos. Ahora les voy a mostrar un video en el cual se demuestra qué es el procedimiento paso a paso de lo que les acabo de explicar. Como se ve en el video, esta es una 9 puntos realizada con un escáner láser terrestre, puntualmente con un TX6. El tema es el siguiente, voy a detener un poco. TBC, al ser un software que integra distintas técnicas y distintas tecnologías, acá tenemos la pestaña 9 puntos, donde aparece clasificar regiones. Este clasificar regiones es un filtro automatizado que tiene el software. ¿Cuál es la función de este? Poder clasificar edificaciones, terreno, vegetación alta, postes y señales y líneas eléctricas. ¿Para qué nos va a servir esto? Principalmente nos sirve el terreno para poder sacar líneas de quiebre dura, con la cual podemos hacer un modelo digital de terreno. También nos va a poder facilitar ir apagando y prendiendo las distintas nubes de puntos, porque se van a filtrar las nubes de puntos en distintas nubes, para poder ir identificando árboles, rejas, postes, terreno, así facilitando la tarea de postproceso. Entonces, una vez que se clasifica, aquí en este caso yo dejé solamente la nube de punto terreno, apagué la otra nube, me voy a cargar la biblioteca característica, la busco, guardo el proyecto con un nombre. Una vez que guardo este proyecto, nos vamos a dirigir a la pestaña Cat.
¿Qué vamos a hacer en la pestaña CAD? Lo que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a poder ingresar puntos por medio de la nube punto, ingresándole in situ en la nube punto. Entonces interpretamos y vemos en la nube punto los puntos de quiebre, que en este caso yo comencé desde atrás, y fácilmente vamos ingresando los puntos con un código. Este código cumple la función que posteriormente al procesar la biblioteca característica va a ser un dibujo automatizado. Y aquí ya cambia el panorama. Lo anterior era en terreno ir optimizando e ir haciendo un dibujo automatizado o llevarlo a TS. En este caso es traer el terreno a la oficina. ¿Cuál es el fin de traer el terreno a la oficina? Yo estoy menos horas expuesto a terreno. Llevo una nube de puntos rica en información, la cual yo podría sacar solamente los elementos que yo encuentre necesarios y me queda posteriormente para cualquier otro proyecto que necesiten cualquier otra información del mismo sector, la información del sector, y ya me ahorro el terreno nuevamente. Entonces aquí estamos seleccionando los puntos. Hay un filtro también que se me olvidó de mencionarle, que es un filtro inteligente de 9 puntos de TS, el cual discrimina las características de la nube y ve en perfil cuál es la cara de arriba de la solera, para ir dibujando de forma correcta la solera, la línea que en 3 dimensiones. Entonces, siguiendo con el video, acá ya comenzamos con los códigos de curva suave, inicio curva suave, seguir dibujando y después finalizar con curva suave y finalizar la línea. Se apagó la nube punto y se obtiene rápidamente al hacer clic en procesar biblioteca característica, se obtiene rápidamente el dibujo automatizado de esta línea 3D. Se muestra de forma más gráfica cambiando el juego de los colores de la nube punto. Ya, eso como primera etapa en el video. Entonces vamos a visualizar este proyecto, el cual está en el video, y lo que podemos observar es que si yo selecciono para prender la nube de puntos terreno, solamente se me va a prender la nube de puntos filtrada de terreno. ¿Qué es lo principal que se puede obtener de aquí? Son líneas de quiebre fundamentalmente y principalmente la cara de arriba de la solera y la cara de abajo, que son esas. Y nosotros nos vamos a la pestaña CAD, crear punto. Con crear punto se nos despliega al lado derecho el ID del punto, el nombre que va a tener el punto, en qué capa va a ir ese punto y el código característico que está asociado a ese punto. Nosotros podemos seleccionar distintos códigos característicos para seleccionar y recordar ese punto. Entonces, como se vio en el video que hicimos con el código línea, ahora vamos a encender solamente vegetación alta para seleccionar y empezar a guardar los puntos de árbol. Aquí tengo el código árbol, lo selecciono, acepto y me pregunta por las coordenadas del árbol. Yo selecciono una parte de abajo y le pongo añadir. Se me añadió el punto, otra vez pincho, añadir otro árbol, y así de rápido se va trabajando en TDC. La nube de puntos es un software que está optimizado para trabajar con nube de puntos, y de ahí poder generar distintos productos topográficos. Entonces seleccionamos los distintos árboles y los vamos añadiendo de forma gráfica rápida. Ver siempre, fijarse en la perspectiva que tienen respecto a la nube, que eso es un poco el manejo de respecto a la nube de puntos. Ya, ahí tenemos un par de puntos que recién creamos, pero todavía no hemos procesado. Entonces nos vamos acá arriba y vamos a procesar código característica.
Seleccionamos y le ponemos un bloque introducido recientemente en TBS y le ponemos procesar fuente. Cuando procesamos la fuente, si nos vamos a la vista de plano, apago la nube de puntos. Al apagar la nube de puntos, los puntos recién creados ya están con la simbología que yo le definí previamente en el Future Definition Manager. Es decir, yo para poder crear un dibujo ordenado a partir de la nube de puntos, creando puntos, yo tendría que primero tener una buena planificación y crear una biblioteca que sea estandarizada para mis levantamientos del mismo tipo. Con eso que después me ahorro posteriormente ir modificando esa biblioteca porque siempre la voy a tener y esa biblioteca va a tener distintas capas. Capa solera, capa árbol. Y como a mí me va a facilitar el trabajo a posterior. Entonces, eso es el objetivo de trabajar con TBC y poder ir dibujando sobre la nube de puntos. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué es lo que nos dice? Herramientas de dibujo topográfico en TBC. Es muy similar a la anterior, pero hay una gran diferencia. Si yo estoy dibujando puntos sobre la nube de puntos, voy creando puntos con características de coordenadas X y Z. El gran plus que tiene trabajar con puntos es poder después llevarlos. Si yo quiero transformar el sistema de coordenadas, lo levanté ejemplo en UTM 19 Sur WGS 84 y posterior me exigen el plano en PTL, yo tendría que generar el PTL y al transformarlo en TSL a PTL, esos puntos se van a transformar porque tienen propiedades X y Z, en este caso norte altura, y al tener un sistema de coordenado previo cargado, al modificárselo tienen coordenadas latitud, longitud y altura elipsoidal. Y se van a desplazar y se van a transformar esos puntos al nuevo sistema de coordenadas. Y voy a poder procesar nuevamente la biblioteca característica, pero ya con la transformación en el nuevo sistema. Ese es el gran plus de poder trabajar dibujando sobre la nube de puntos, pero específicamente puntos. Ahora con la herramienta de dibujo topográfico no vamos a poder obtener eso, pero sí es súper didáctico y sencillo, intuitivo de realizar en TBC. ¿Cuál es el objetivo? Es exactamente lo mismo del punto anterior, es extraer elementos característicos y de interés del terreno, optimizar la información de la nube de puntos masiva a partir de puntos discretos. Entonces nos vamos a ir a la pestaña CAD, como dice el procedimiento antes, donde nos mostrará distintas herramientas de dibujo. Voy a abrir el proyecto que tengo para dibujo. Este dron, la gracia cuál fue, el dron es un instrumento altamente productivo que levanta altas extensiones en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una nube de puntos masiva de una torta. Esta torta también tiene un camino y tiene líneas de quiebre. De esta nube de puntos vamos a extraer líneas de quiebre y después vamos a hacer un análisis comparativo respecto de hacer una superficie con toda la nube de puntos, con todos los millones de puntos que tiene esta nube de puntos, hacer una superficie con las líneas de quiebre solamente y hacer una superficie con las líneas de quiebre y muestreando la nube, dejándola más liviana para poder trabajar y crear una malla mucho más liviana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En dibujo, en la herramienta de dibujo nos vamos acá, nos vamos a cadena línea. Cadena línea aquí en simples palabras es una línea 3D. Seleccionamos cadena línea, podríamos definir en una capa nueva y le ponemos ejemplo borde torta.
Le podemos cambiar el color de la capa, podemos hacer todo. Esto es totalmente personalizable. Damos en aceptar. Nombre de la cadena, borde. Aceptar. Y nos va a desplegar automáticamente el comando de dibujo que me dice ya. Segmento actual. ¿Dónde voy a comenzar mi línea? Yo podría simplificar esta extracción de líneas de quiebre yendo a la pestaña 9 puntos y cambiando el color de la 9 puntos, dejándola por una opción elevación, y con elevación que obtenemos, mucho más sencillo el tema de la discriminación de la línea de quiebre. Aquí yo lo voy a modificar, le voy a decir que detecte automáticamente, o el intervalo yo lo puedo dejar que me genere distintos colores cada 10 metros. Al generar distintos colores cada 10 metros, ya discrimino de mejor forma las líneas de quiebre de esta torta. Entonces comenzamos con el extremo, pinchamos y vamos pinchando nuestra línea de quiebre. Una vez que yo finalice, ejemplo, si yo quiero finalizar acá, escapo y ya tengo mi línea generada a través de mi nuevo, que tiene componente X y Z. Entonces con esta línea la voy a seleccionar, la voy a eliminar por mientras porque este trabajo ya lo habíamos realizado. Dibujar las líneas de quiebre de esta torta tomó aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Entonces, aquí con los filtros de vista, vamos a apagar la 9 puntos y vamos a ver las líneas de quiebre que generamos de esta torta. Estas son todas las líneas de quiebre que se pudieron apreciar en la torta. ¿Qué puedo hacer con estas líneas de quiebre? Uno, para simplificar una malla o una superficie, podría crear automáticamente una superficie a partir de ella. Selecciono mi dibujo a partir de TS, me voy a la pestaña superficie y vamos a crear una superficie nueva. ¿Cómo se va a llamar esta superficie nueva? Le vamos a poner líneas de quiebre malla. Vamos a dar en aceptar. Y como son líneas de quiebre, automáticamente genera una superficie de forma muy rápida. Esta superficie netamente se generaron a través de las líneas de quiebre, solamente del dibujo que se realizó sobre la nueva punta. Con lo cual se obtiene una malla irregular respecto a la línea de quiebre dibujada. ¿Qué es lo que se hizo acá? Después de esto nosotros generamos un informe de cálculo de volumen, el cual se los presento a continuación. Este informe se calculó el volumen de la línea de la superficie, lo vamos a hacer en el in situ, de superficie elevación. Vamos a definir una elevación mínima y vamos a seleccionar qué superficie es la que queremos comparar. Entonces la vamos a comparar con la superficie de líneas de quiebre malla. Vamos a darle en aceptar y nos va a generar un informe de forma automática. ¿Por qué se genera un informe tan rápido? Por lo liviano de nuestra superficie, porque solamente se generó a través de líneas de quiebre y nos calcula un volumen estimativo. Otra opción, que es una mejor opción, es combinar líneas de quiebre dibujadas de nuestra 9 puntos y simplificar nuestra 9 puntos masiva. ¿Qué significa? Que nuestra 9 puntos masiva puede tener, ejemplo, 100 millones de puntos y a mí no me sirven los 100 millones porque me va a quedar un producto demasiado pesado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Filtrar esa nube, mostrar esa nube espacialmente y definirle una cuadrícula que tenga, ejemplo, 10 metros. En este caso nosotros hicimos un ejemplo representativo que fue el siguiente. Las 9 puntos las generamos cada 10 metros y cada 10 metros obtuvimos esta 9 puntos más simplificada, mucho más liviana, mucho más manejable para poder trabajar. Y con esto, ¿qué se puede obtener? Nosotros podemos combinar nuestro dibujo con
nuestra nube de puntos filtrada para poder generar una superficie que tenga mayor representatividad del terreno. Creamos esta superficie, le vamos a decir superficie son de 10 metros y vamos a aceptar. Entonces nos generó una superficie más liviana que si la hiciéramos con la totalidad de los millones de puntos de la nueva puntos. Y para temas visuales le vamos a cambiar la opción de visualización por elevación, y aquí nos generamos una superficie con una malla más homogénea, porque estamos ocupando netamente también la nube de puntos. Entonces una superficie que se cree que es más representativa que solamente con las líneas de quiebre. De esta superficie también vamos a generar un informe y vamos a generar entonces, con la misma elevación, vamos a calcular un volumen y vamos a comparar la diferencia que nos da. Aquí nos está dando 117 millones de cubos, y el otro también nos dio casi 118 millones de cubos. Esa es la diferencia que se obtiene al partir netamente de dibujar líneas de quiebre y crear una superficie con líneas de quiebre solamente, a combinar un producto que son las líneas de quiebre que se sacan de la nube de puntos, como también filtrar la nube de puntos. También obtuvimos un resultado que no lo vamos a hacer ahora in situ porque es mucho más demoroso, que es generar una superficie a partir de toda la nube de puntos, sin generar líneas de quiebre, solamente con la nube de puntos. Entonces, esta nube de puntos, esta superficie, si la seleccionamos, tiene una infinidad de triángulos. Tiene mucha triangulación que lo hace un producto muy pesado para otros softwares, para poder visualizar o para que el mandante pueda visualizar nuestro producto. Se mueve con mayor complejidad, entonces también para hacer un análisis comparativo calculamos el volumen respecto a la misma elevación y obtuvimos el siguiente resultado. Entonces, si lo vemos en cifras significativas, trabajar con la totalidad de la nube de puntos y trabajar con líneas de quiebre y filtrar la nube de puntos, generamos y llegamos a un resultado que tiene menos de un 1% de diferencia. Cabe destacar que sí hay que ser lo más crítico y hay que ser súper cuidadoso con el tema del dibujo de las líneas de quiebre, porque es un tema netamente de interpretación de la información. Pero realizándolo de forma correcta vamos a obtener un buen producto topográfico. Siguiendo con la presentación, vamos a comenzar con el tema de drafting. Drafting, ¿cómo obtener productos finales a partir del lanzamiento topográfico? Vamos a explicar en primera instancia qué es drafting. Drafting es un módulo de TS del cual se pueden obtener productos finales, es decir, se puede plotear un plano topográfico. Este módulo, ¿para qué nos podría servir? Para finalizar todo el proceso, toda la línea de producción que tenemos con TS, es introducir información cruda de terreno, trabajarla, poder sacar un plano topográfico y poder sacar también una viñeta a través de este módulo de drafting y poder tener un producto final. ¿Cómo se puede obtener un producto final a partir del módulo de drafting? Vamos a explicar un paso a paso. Lo primero que se tiene que hacer es crear un conjunto plano. ¿Qué significa esto? Que en el conjunto plano, esta herramienta en el módulo de drafting, que es aquí, aparece en el CBC como borrador, como lo dice su nombre, aquí se tienen que introducir y se tiene que introducir objetos que siempre van a estar en nuestros planos. Por ejemplo, la viñeta
el nombre de la empresa, el logotipo, podemos introducir distintos objetos que no van a variar de plano a plano. ¿Qué es lo que se ve aquí en el TS? Borrador, crear conjunto de hojas, crear conjunto de plano. Ese es inamovible, esos son elementos principales. Después de crear un conjunto de planos, tendríamos que crear un conjunto de hojas. ¿Qué es crear un conjunto de hojas? Aquí se tienen que introducir elementos secundarios que van a permanecer dentro de distintas hojas. Es decir, en una hoja yo puedo tener un plano topográfico de cierto sector, en otra hoja de otro sector, pero la información del conjunto de hojas va a ser la misma, porque vamos a estar trabajando en la misma zona, pero van a ser distintas informaciones representadas. Después de crear un conjunto de plano, un conjunto de hojas, en la hoja final, en drafting, aquí en el explorador de proyectos, creamos un conjunto plano, desplegamos, aquí está el conjunto de hojas, y desplegando el conjunto de hojas, tenemos la hoja que es un plano netamente, plano 1, que le pusimos. Que vamos a hacer la visual acá. Entonces, con esa visual, ¿qué es lo que se puede obtener en TBC? Yo podría obtener una vista dinámica, que es lo que creamos acá, de lo que tenemos dibujado en terreno. ¿Y cómo se genera eso? Yo tendría que primero crear un área de interés, que es lo que yo quiero visualizar y quiero mostrar para que se plotee. Esa área de interés nosotros la generamos con el comando cat de rectángulo. Seleccionamos rectángulo y generamos un rectángulo, que es mi área de interés. Entonces, con mi área de interés, yo visualizo mis filtros personalizados, que en este caso yo solamente tengo las líneas de la solera con la biblioteca, con la ciclovía. Teniendo eso, yo lo llamo a mi hoja, que aquí estamos en otra vista del TS, es una hoja que es una vista netamente de ploteo, y lo podría escalar y le ingreso bloques, como Franco mencionó anteriormente, con biblioteca de características. Ingreso un bloque que es el norte, también puedo ingresar un bloque que sea mi viñeta, y un bloque que también o una imagen, puedo ingresar imágenes que sea mi logotipo de mi empresa. Esto también lo vamos a explicar de mejor forma con un video que tenemos a continuación. En este caso, el video consiste en mostrar el módulo drafting, pero también con un nuevo módulo que apareció en TS, que es el módulo tunnel. Entonces, resumiendo, el módulo drafting yo podría obtener planos topográficos, tanto de planta como también de perfiles transversales, dependiendo de mi proyecto que estoy realizando en TS. Como se visualiza acá en el video, estamos importando netamente un proyecto de túnel. Este proyecto de túnel, con el módulo túnel, nosotros generamos el diseño del túnel en TS, con su alineación horizontales, verticales, sección tipo y posición de la sección. Y posterior a esto vamos a hacer un análisis de las secciones transversales. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con el módulo drafting nosotros generamos y definimos primero el formato de la hoja. ¿Qué formato de hoja queremos utilizar? En este caso definimos un formato de hoja, si no me equivoco, A1. Y en este formato de hoja A1 nosotros generamos una vista dinámica, que es lo que queremos representar lo que queremos que se visualice en esta hoja. En este caso es la sección transversal del túnel, con su respecto inspección, su análisis de inspección de lo que hay en la realidad con lo del diseño teórico. Entonces, avanzando con el video, aquí obtenemos
la sección transversal y nosotros podemos personalizar en drafting nuestra salida, nuestro producto final en TDC. ¿Qué podemos personalizar? Podemos ingresar una tabla con diferencias puntuales de nuestro ejemplo, en este caso de túnel, con respecto a nuestra sección tipo y el kilometraje en este caso. Podemos ingresar distintos temas en drafting, tanto de secciones transversales como listas de planta, para después finalmente poder obtener, seguimos avanzando. Aquí estamos combinando distintas listas de estaciones, lista dinámica, definimos la viñeta, definimos la grilla, estamos ingresando distintos elementos, imágenes, para poder obtener un plano topográfico, y en este caso un plano de ingeniería. Un plano de ingeniería netamente con información técnica, pero bien presentada para poder entregar al mandante en este caso. Nosotros aquí estamos imprimiendo el conjunto de planos y nuestro producto final que va a ser un PDF con distintas hojas respecto a la información que nosotros hayamos entregado. En este caso el PDF tiene distintos kilometrajes y en todas las vistas de plano nosotros tenemos nuestra vista en planta y va cambiando netamente nuestra vista transversal, nuestras secciones transversales. Yo creo que hasta aquí estaríamos con la parte netamente TDC y el dibujo topográfico en TDC. Ahora voy a pasar el mando a Franco. ¿Sí? Ya. Entonces, como vimos en este webinar, podemos rescatar que, haciendo un resumen, TDC es un software de oficina, el cual tiene bastante potencial debido a que podemos ingresar distinta información a ese software de distinto origen. Podemos ingresar información de estaciones totales, información de receptores GNSS, información de escáner láser y también información de drones que son netamente podemos ingresar ortofoto o también la 9 puntos que en este caso es donde trabajamos. Ahora voy a dejar a Franco con las conclusiones que tenemos del webinar. Bueno, como conclusión podemos terminar diciendo que utilizar la biblioteca de características puede incrementar hasta en un 60% la productividad. Esto nosotros lo hemos podido calcular mediante pruebas que hemos hecho en oficina, dibujando el tema lentamente, que se puede hacer en cualquier software de oficina, y hacerlo con TBC, que es mucho más rápido. Como ustedes vieron, generar el levantamiento incluso puede venir dibujado desde el campo, desde Control Access. Ustedes ya podrían tener toda la parte de oficina para temas de depuración nomás de la información, hacer algunas pequeñas modificaciones que hayan tenido algún error en el levantamiento del terreno, lo podrían modificar en TBC. Entonces, esa comparación es la que nosotros podemos verificar que tiene hasta un 60% de mejora, hasta un 60% la productividad. Otro punto importante es que, si bien hay códigos que son un poco complejos de entender y de manejar en terreno, hemos tenido la oportunidad de ver que la mayoría de la gente puede ser capaz de manejar esos códigos en un día, en una tarde incluso. Esos códigos, por ejemplo, que les mostrábamos de unir hormigón con césped, si bien en la parte de generar un código con 6 tipos diferentes de características ya es un poquito más complejo, pero el otro tipo de unión, una unión más simple, la pueden realizar fácilmente en una tarde. Entonces imagínense ustedes 2 días más o menos para poder manejar completamente el tema de la biblioteca de características en terreno.
Y finalmente que Temple Business Center ya es un programa capaz de otorgar un producto final de algún proyecto que hayamos visto. Por ejemplo, el tema de la biblioteca característica nos genera el dibujo automatizado y el tema de Rasting nos genera hasta el tema del ploteo. Por lo tanto, ya es un software capaz de hacer todo ese flujo de trabajo. Entonces, agradecer su participación en este webinar y los dejamos invitados para que puedan visualizar y puedan ingresar a nuestro canal de YouTube, el cual es Chile. En este canal de YouTube nosotros tenemos distintos videos, los cuales están categorizados. Entre esas categorías nosotros tenemos la categoría de webinar, que subimos todos los webinars que hemos estado realizando hace un tiempo, y ustedes podrían, si se perdieron algún webinar o quieren ver un tema de interés, algo que necesiten ver, podrían ingresar a nuestro canal de YouTube y poder visualizarlo sin ningún problema. Agradecer su participación y los esperamos para una próxima ocasión. Se me estaba olvidando algo. Queríamos consultar a ver si tendrían alguna duda respecto al tema expuesto. Claro, si lo pueden escribir ahí en el chat. Si lo pueden escribir en el chat. Bueno, como vemos que no hay ninguna consulta hasta el momento, cualquier consulta que tengan también la podrían hacer a través del correo soporte@geocom.cl, el cual está dirigido netamente para nuestra área, y nosotros podríamos contestar cualquier pregunta. Advertencia en la bandera. ¿Qué son la bandera amarilla? Las banderas amarillas nos indican una advertencia en TS. ¿Qué es esta advertencia? No es algo que sea grave, sino que es algo que nos está indicando que podría estar causando problemas, que hay un conflicto. Con estas banderas amarillas, a veces se deben a, ejemplo, puntos que están fuera de precisión nominal, entre otras. Sí. Eso sería. Entonces, si tienen alguna otra consulta, nos escriben ahí a soporte@geocom.cl y se las contestamos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos al próximo webinar.